Buenos días. Hoy es el 2 de julio y esta es la última clase de Grupo 01 de Cálculo 3 para este semestre. Voy a repasar la materia que aparecerá en el examen sábado. Ya hay información concreta sobre tal examen. Habrán 10 preguntas y 5 horas para contestarlas. Así, eso significa media hora para cada pregunta. Una vez que uno entre en el examen, uno tiene que usar las 5 horas en el sentido de que uno no puede salir del examen y volver en el sentido de que no se cobre el tiempo. Una vez que los 5 horas comiencen, son consecutivas, ¿ok? La otra cosa es de que los resultados de su examen y las respuestas no aparecerán hasta el día entrante. Uno tiene desde las 8 de la mañana, sábado, hasta las 5 de la tarde, domingo. Repito, 8 de la tarde en la mañana, sábado, 5 de la tarde, domingo, 10 preguntas, media hora cada pregunta como promedio, ¿ok? Ahora vamos a examinar la materia que se calificará para este examen. Básicamente son integrales triples, integrales de línea y el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss, ¿ok? Ahora, vamos a examinar las diferentes materias que van a cubrir. Primero, integrales triples. Ahora, para integrales triples, las cosas importantes que hay que recordar, aparte de lo que es una integral triple y cómo es que uno lo calcule, es los dos cambios de variable importante. Primero, cilíndricas. En cilíndricas son coordenadas polares más z. Uno tiene x, es r cos theta. Y es r sin theta. Y z, otra vez es z. Y aquí el nuevo elemento de volumen, dv,
se cambia desde de X, de Y, de Z a R de R de theta de Z. Eso es el cambio de variable en cilíndricas, ¿ok? Y en la clase yo hice varios ejemplos de eso. En particular, el volumen de el segmento parabólico y usando cilíndricas, y además lo relacionábamos con el hecho de que Arquímedes había descubierto la misma fórmula hace 2300 años. Luego, uno tiene el cambio de variable esféricas. Bueno, en esféricas, uno tiene otra vez los polares, que son dos de las variables, pero la tercera variable es el ángulo entre el eje de Z y el radio vector. Y las fórmulas son X es rho sin phi cos theta. Aquí theta es el ángulo de polares. Y es rho sin phi sin theta. Y Z es rho cos phi. Aquí el elemento de volumen dV es rho cuadrado sin phi de rho de phi de theta. Y nosotros vimos varios ejemplos de esto. En particular, usábamos esféricas para contestar la pregunta física de que si uno tiene dos esferas rígidas, una hueca, la otra sólida, y pesan iguales, ¿cómo es que uno puede distinguir entre la esfera sólida y la esfera hueca? Y la manera era para dejar las dos esferas rodar a lo largo de un plano inclinado, y de que descubrimos por calcular el momento de inercia de los dos con respecto del eje de rotación, de que la esfera sólida llegará al fondo del plano antes de la esfera hueca. Y era una interesante aplicación de coordenadas esféricas. Y en el examen habrá una pregunta sobre cilíndricas, una pregunta sobre esféricas y finalmente una pregunta sobre volúmenes. Eso quiere decir, hay que expresar el volumen de un cierto sólido en términos de una integral triple. Y la idea es de que como una integral triple tiene 6 órdenes
de Y, de Z, de X, de Y, de Z, de Y, de X, etc., uno puede presentar hasta 6 integrales diferentes para el mismo volumen. Y un ejemplo de un tipo de pregunta de ese tipo es que le presentan 3 o 4 integrales triples. Y luego la pregunta sería, ¿cuáles de estas representan tal volumen? La primera integral, las primeras 2 integrales, las 3 integrales, todas las 4, ninguna. Okay. La idea es de que simplemente presentando una integral triple y diciendo calcúlelo, casi es una pérdida de tiempo porque todos los alumnos pueden usar programas de internet que calculan integrales, ¿ok? Y uno no aprende nada. Entonces uno tiene que más bien confeccionar a la integral. Eso es realmente el propósito de las preguntas, para ver si el alumno es capaz, en base de la descripción geométrica del volumen, si es capaz a confeccionar la integral apropiada según el orden presentado. También en cilíndricas, ¿ok? También en esféricas, ¿ok? Le presenta un sólido y uno dice, ¿cuál de las siguientes integrales en esféricas representan el volumen de tal sólido? Ahora, eso es lo que básicamente voy a decir sobre integrales triples. Hay que conocer cilíndricas, hay que conocer esféricas, hay que poder presentar el volumen de un sólido según cualquier orden pedido o según los varios órdenes posibles para esféricas, para triples, ¿ok? 2. Integrales de línea. Ok. Nosotros sabemos, básicamente, hay 2 tipos de integrales de línea. Uno, la masa de un alambre que tiene la forma de una curva C, ¿ok? Y nosotros sabemos que esa masa, M, es la integral a lo largo de la curva C de la densidad que llamaremos F por longitud de arco, ds. ¿Por qué? Bueno, porque densidad es masa por longitud, por unidad de longitud. Entonces, si uno multiplica masa por unidad de longitud por longitud, uno recupera la masa y uno sabe de que eso es la integral desde A hasta B de F evaluado a lo largo de C de T por el elemento de longitud, que sabemos es la norma de C punto de T de T, donde aquí C de T tiene parametrización X de T
Y de t, z de t, y el recorrido del parámetro t es a menor o igual que t, menor o igual que b. Eso fue la primera integral de línea que vimos en clase. ¿Okay? Se llama la integral de línea con respecto a la longitud de arco. Aquí, claro. Tenemos longitud de arco aquí. O, en forma parametrizada, ese es ds, donde la curva viene parametrizada. Ahora, muchas veces le plantean la pregunta en la forma hallar la masa de una curva que es la intersección de superficie 1 con superficie 2, bla, 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 bla. Bueno, en este caso hay que parametrizar, buscar la parametrización y luego aplicar la fórmula. Eso fue la primera clase de integral de línea que nosotros vimos. ¿Okay? Y en clase vimos varios ejemplos. Los dos. La segunda forma de integral de línea fue trabajo. Ese es definitivamente la clase mucho más importante que la de la masa, trabajo. Y ahí, con la misma notación que C de T es la curva, F es un campo vectorial, F de X, Y, Z, que es un campo vectorial que tiene tres componentes PQR. Es un campo de fuerzas donde se asignan al punto X, Y, Z el vector cuyos componentes son P, Q y R. Y si una partícula recorre la curva, la misma curva parametrizada arriba, uno tiene que el trabajo W es la integral a lo largo de C de F punto de C. Y hicimos varios ejemplos de eso en clase, ejemplos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. También en términos de PQR, uno tiene la integral a lo largo de C de P de X más Q de Y más R de Z donde otra vez P, Q y R son los componentes del campo de fuerzas. Ahora, repito, nosotros calculábamos varios ejemplos de esta integral usando o bien la notación vectorial, que es en la primera ecuación para W, y segundo, usando la notación de P, Q y R. También
vimos de que hay otra interpretación física, a saber, en particular, si la curva es cerrada. Y si la curva es cerrada, se pone un circulito en el signo de la integración de f punto dc, donde ahora el campo vectorial F ya no se interpreta como campo de fuerzas, sino se interpreta como campo de velocidades de un fluido de densidad uniforme y estacionario, en el sentido de que el vector de velocidad en el punto X, Y, Z sigue siendo el mismo vector para toda eternidad. Ese se llama, con esa interpretación, la circulación. La circulación del campo de velocidades, porque nosotros vimos en clase, en base de la idea de Stokes, de que si uno divide esta integral por la longitud de C, uno obtiene la velocidad promedia de circular partículas de fluido a lo largo de la curva C. Ok, repito. Vimos que si uno divide esta integral, que llamamos la circulación, por la longitud de C, eso es la velocidad promedia de partículas circulando a lo largo de la curva cerrada C. Ahora, hay una clase particular de campos vectoriales que son demasiado importantes en el cálculo de trabajo o de la circulación. Y esos son campos conservativos. Campo conservativo. Ahora vimos que la definición de un campo conservativo es un campo que tiene la propiedad que el trabajo hecho por el campo sobre una partícula que recorre, una curva desde el punto inicial hasta el punto final de la curva, que ese trabajo no depende de la curva. Repito, un campo es conservativo si y solo si el trabajo hecho por tal campo sobre una partícula que recorre una curva desde el punto inicial hasta el punto final, si tal trabajo es independiente de la curva que une el punto inicial y el punto final, tal campo se llama conservativo. Y nosotros verificábamos en clase de que el campo gravitatorio de Newton es un campo tal. ¿Ok? Bueno, la cuestión es cómo se prueba si un campo es conservativo o no. Y vimos que la prueba es la siguiente. Se define el rotacional del campo F como nabla contemplado como vector cruz F.
Y si uno recuerde el determinante simbólico que se usa para el producto cruz, esto es I, J, K, derivación respecto a X, derivación respecto a Y, derivación respecto a Z. Ese es el vector de Nabla, el vector de primeras derivadas. Y luego F es PQR. Y ese es un vector que tiene tres componentes. Y el último componente que es, no voy a escribir los tres, el componente de K es derivación de X, de Q, y voy a ponerlo en rojo porque quiero referir, es QX menos PY. Y ustedes pueden escribir los otros componentes. Entonces, el rotacional transforma el campo vectorial en otro campo vectorial, a saber, el campo indicado aquí. Ahora, ¿qué tiene ese que hacer con campos conservativos? F es conservativo si y solo si el rotacional de F es el vector cero. Los tres componentes son simultáneamente cero. Ahora, nosotros aplicábamos esta prueba al campo gravitatorio de Newton y sí, descubrimos de que los tres componentes puestos en esta fórmula para el rotacional da 0, 0 y 0. ¿Okay? Así, es una prueba muy sencilla para chequear si o no un campo es conservativo. Ahora, ¿qué importa si un campo es conservativo? ¿Por qué nos importa? Bueno, porque así el trabajo W es igual a la función potencial en el punto final de la trayectoria menos la función potencial en el punto inicial. O sea, para calcular W, uno no tiene que calcular ninguna integral de línea. Uno calcule la función potencial y luego uno calcule phi en el punto final menos phi en el punto inicial. Recuerde
de que la función potencial es la función tal que f es nabla phi. O sea, si uno calcula las tres derivadas de phi, esos son, respectivamente, P, QR. Entonces, si un campo vectorial tiene la propiedad que puede realizarse como nabla de alguna función, tal campo es conservativo y el trabajo puede hacerse o calcularse mediante phi del punto final menos phi del punto inicial de la trayectoria de la partícula que recorre a la curva C. Y vimos, para recordarles, el campo gravitatorio era F es K R sobre R al cubo, donde R sin el signo, donde R es el vector de posición, y R sin el signo de vector al cuadrado es X2 más Y2 más Z2. Y ahí descubrimos que no solamente es conservativo, pero de que la función potencial es menos K sobre R. Y las tres derivadas de esta función nos da el campo gravitatorio indicado aquí. Entonces, y ustedes pueden volver a chequear sus apuntes o pueden verificarlo directamente en la casa. ¿Okay? Entonces, lo bonito sobre campos conservativos es que el trabajo no requiere el cálculo de una integral de línea, sino uno puede hallarlo directamente a partir de la función potencial. Ahora, póngase cuidado. Una de las cosas que el profesor Rosales le encanta hacer en los exámenes es lo siguiente. Él presenta una pregunta que dice, calcule el trabajo hecho y presenta un campo vectorial horrible, complicadísimo, ¿okay? Donde la curva recorrida es otra curva horrible. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, la intersección de dos superficies y es casi imposible en un tiempo finito a calcular la integral de línea que representa aquí
y está esta integral aquí, que representa el trabajo. Y uno se siente muy decepcionado cuando uno intenta calcular esa integral, porque C es tan horrible, F es tan horrible, la parametrización es una barbaridad, F mismo es complicadísimo, y nunca se le ocurre al alumno a aplicar esto. Chequea si ese campo sea conservativo. Calcular el rotacional. Porque si el rotacional sale cero, no hay que calcular ninguna integral en línea, no hay que parametrizar nada. Simplemente haya la función potencial. Nosotros hicimos ejemplos en clase y inmediatamente el trabajo viene dado por la fórmula en la caja aquí. Phi del final menos phi del inicial. Yo he visto en repetidas ocasiones alumnos calculando como si el mundo se va a acabar, sin ninguna necesidad, simplemente tienen que chequear si F es conservativo y usar la propiedad del trabajo conservativo, es la diferencia de los dos phis, ¿ok? Entonces, sean vivos, por favor, para el examen el sábado, perdón. Bueno, ok. Entonces, eso es todo lo que voy a decir, pues, sobre integrales de línea en sí y las dos tipos, la masa de un alambre y el trabajo, que también hidrodinámicamente es la circulación, la velocidad promedio del circular y también campos conservativos. ¿Okay? Ahora, también nosotros estudiábamos los tres grandes teoremas que coronan el curso. El teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss. Bueno, voy a quitar esto. Tres. Green. Bueno, aquí uno tiene una, perdón, uno tiene una curva cerrada, simple, recorrida en sentido positivo, lo que significa que el dominio del cual el dominio del cual la curva es la frontera, que la mano izquierda, si Juan o Juana camina a lo largo de la dirección de recorrido. Aquí uno tiene C, es la curva, simple y cerrada, y uno tiene el interior D, es la curva de la cual es el dominio del cual C es la frontera. Y lo que dice el teorema es que el trabajo hecho la integral, circulito porque la curva es cerrada, C. Y se usa la notación vieja
P de X en 2 dimensiones aquí, más Q de Y, puede calcularse mediante una integral doble. Integral doble sobre D de Qx menos Py dA. Esto es el famosísimo teorema de Green. Ahora, ¿qué es tan importante sobre este teorema? Bueno, es que permite uno a calcular el trabajo, algo que es una integral de línea. Y si ustedes recuerdan, no, en todo el desarrollo sobre integrales de línea, nunca se mencionó integrales dobles. Una integral doble es un volumen de un sólido prismático cuyo techo es el integrando, ¿ok? Pero Green dice, en el caso en el cual la curva es cerrada, recorrida en sentido positivo y simple, tal trabajo puede calcularse mediante, no la integral de línea, sí, pero uno puede cambiarlo por una integral doble, la que se ve ahí. Obsérvanse de que el integrando en la integral doble es el tercer componente en el rotacional de la página anterior. Bueno, ahora nosotros en clase verificábamos el teorema de Green sobre un dominio que era un segmento parabólico y tenía dos trabajos, uno parabólico y uno a lo largo de la cuerda que cerraba el segmento parabólico, y también la integral doble, y vimos que quedaba igual. Ambos lados daban igual. También vimos de que uno puede calcular área. A de D. A saber, si uno elija P y Q, repito, elija P y Q, tal que Qx menos Py da 1, la integral de línea da el área. Y vimos de que el área, por ejemplo, es la integral a lo largo de C de menos X más X de Y, y también es la integral alrededor de C de menos Y de X. Y hay infinitas otras fórmulas tales. Y aplicábamos esta fórmula a calcular el área de una elipse, y vimos de que es pi por el producto de los semiejes, una fórmula descubierta por Arquímedes, ¿ok? Pero un ejemplo de la aplicación. Ahora, hay una situación más complicada que vale la pena mencionar. Considérese
la siguiente situación. Uno tiene un circulito aquí. Bueno. Ok. Y finalmente uno tiene así, ¿no? Un momentito. Ajá, ok. Ya. Ok, ese es el eje de X. Ese es el eje de Y. Y esto es 1, 3, 4, menos 1, menos 3, menos 4. Y tenemos las circunferencias X2 más Y2 es 16. Y esa es recorrida. Bueno, primero voy a poner. Luego tenemos X menos 2 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 y X más 2 al cuadrado más Y al cuadrado es 1. Y finalmente uno tiene F, el campo vectorial,
es menos y x. Y uno recorre, tenemos una curva que consta de el círculo grande recorrido en sentido positivo. Y tenemos las dos circulitos adentro. Pero ellas, para mantener la D, aquí está D, es la porción afuera de todos los círculos para que ese sea afuera de los circulitos adentro. Los circulitos adentro tienen que recorrerse en el sentido como muestra la flecha. No se olvide, para que sea positiva, el dominio D tiene que quedarse mano izquierda. En la dirección opuesta, nos vamos a llamar esto C1, C2 y C3. Ahora, y uno quiere aplicar green a esta situación, ¿ok? Entonces, esto es green con huecos. D tiene dos huecos. Tiene este hueco aquí, tachado, y este hueco aquí. Y el teorema de Green mismo no dice nada sobre dominios con huecos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pánico, ¿ok? Pero no, lo que uno hace es de que uno escribe esto, que el trabajo W va a ser la integral a lo largo de C1 menos la integral a lo largo de C2 menos la integral a lo largo de C3. Así es como uno generaliza Green a dominios que son lo que se llama multiconectados, ¿ok? Y si uno calcule, es que yo hice los cálculos aquí, un momentito. Este sale a 32pi menos 2pi menos 2pi
igual 28 pi joules. Ahora, si uno aplica Green, es la integral doble sobre D de que Qx menos Py dA. Pero esto es Qx menos Py es 2 por el área. De D. Y ese es 2 por 16 pi menos pi menos pi 2 por 14 pi 28 pi joules. Entonces, en ambos casos, la generalización, y aquí está, y vale la pena señalarlo. Así es como uno generaliza Green a un dominio con huecos. Ok, los huecos hay que recorrer en sentido opuesto a la frontera exterior. Eso es la idea. Aquí lo verificábamos en esta situación muy, muy particular. Quería señalar eso en la discusión de Green, porque no había mencionado esa generalización a dominios con huecos, ¿ok? Pero todavía uno ve de que es la misma fórmula, simplemente uno tiene que tomar en cuenta la presencia de los huecos. Sobre Green, déjame ver. No, eso era todo lo que yo quería decir sobre eso. 4. Stokes. George Stokes. Interesante, el nombre de Green también era George. Pero uno tiene George Stokes. Bueno, sabemos que George Stokes nos dio Green, pero en 3 dimensiones. Y el enunciado es que la integral o el trabajo alrededor de C de F punto de C es igual a la integral de superficie sobre la superficie S, donde C es la frontera de S. Por ejemplo, es el ecuador en un hemisferio, por ejemplo, de el rotacional de F punto N
ds. Aquí ya hemos hablado que es rotacional, ¿ok? Aquí la normal, supongamos, por ejemplo, uno tiene un hemisferio. Y ese es el hemisferio. Entonces aquí está ese. Ahora, esta superficie tiene dos normales. La normal exterior y la normal interior. Ahora, si Juan camina, o Juana, camina a lo largo de C, aquí está C, de manera que la normal exterior que la mano izquierda, entonces eso es el sentido positivo. Repito, si uno recorre la frontera curvilínea de una superficie en una dirección con la propiedad que la normal exterior que la mano izquierda, en tal caso, la dirección es positiva. Aquí uno tiene así. ¿Ok? Ahora, hay un truco que muchas veces uno puede usar en una situación como esta, por ejemplo. Muchas veces dicen usar Stokes para calcular la integral de línea. Aquí está, perdón, no puso C. Para calcular el trabajo hecho por recorrer C. Bueno, ese obliga, si por ejemplo ese es un hemisferio, de que uno calcula la ds y la normal para este hemisferio, ¿ok? Pero el truco es de que C es la frontera de una infinidad de fronteras, no solamente la frontera del hemisferio. Por ejemplo, también es la frontera de este disco que estoy tachando en azul. Y es mucho más fácil calcular la normal y el elemento de área de ese disco planario, que es para calcularlo para el hemisferio. Entonces, muchas veces es muy útil cambiar
la superficie original del cual C es la frontera por otra de la cual C es la frontera, pero que es mucho más fácil para hallar la integral de superficie. Es un truco que es muy útil en muchas situaciones. ¿Okay? Ahora, nosotros verificábamos Stokes en un ejemplo muy extendido, si ustedes recuerdan. Tuvimos F era Y menos Z, Z menos X, y X menos Y. Y S, o C mejor dicho, era la intersección del cilindro X2 más Y2 es A2 y el plano X sobre A más Z sobre B igual 1, donde A mayor que 0 y B mayor que 0. Y en ambos casos, calculando directamente la integral de línea para el trabajo del lado izquierdo y también calculando el rotacional, etc., obtuvimos que el trabajo era menos 2A A más B por P joules. Tuvimos que usar para calcular la integral de línea, la integral de superficie, de que la superficie S es un pedazo de plano, ese plano abajo. Y luego ver de que es un pedazo de que es elíptica, y usando la fórmula de Arquímedes para el área de una elipse, uno pudo calcularlo. ¿Okay? Entonces, eso fue el teorema de Stokes, que es simplemente green, pero en 3 dimensiones. Y una cosa, vimos de que el hecho de que el signo es negativo para el trabajo, eso significa que el campo vectorial impide el movimiento de la partícula a lo largo de la elipse C. Bueno, el teorema final que nosotros vimos, voy a quitar esto ya. Era el teorema de Gauss de la divergencia. Y ese fue 2 maneras para calcular el flujo de fluido atravesando la superficie que es la frontera de un sólido cerrado. Repito, para esto, la interpretación física del campo vectorial era un campo de velocidades de un fluido. Y definimos el flujo como la cantidad de fluido que atraviesa
la superficie por unidad de tiempo y vimos de que el flujo, el phi, de que por un lado es la integral de superficie cerrada, por eso pone una elipse para indicar es cerrada, de f punto n ds. Y no se olvide, eso es la cantidad de fluido que está saliendo de cada ds. Uno va sumando todos los ds. Esa es la componente normal que echa las partículas a través del elemento infinitesimal de S. Y Gauss dice, eso es la integral triple sobre el sólido limitado por S de la divergencia de F de V. Y este dice de que uno puede calcular otra vez una integral de superficie si la superficie es cerrada y simple, mediante una integral triple sobre el sólido del cual ese es la frontera. Y nosotros calculábamos varios ejemplos, ¿ok? De eso calculábamos una esfera, el flujo, calculábamos el flujo por un tetraedro usando Gauss. Y finalmente calculábamos el flujo usando lo que era lo que yo llamé un cono de Lau, que era la unión de una porción de una esfera y una porción de un cono. ¿Ok? Y en todos los casos, era posible verificar la validez del teorema de Gauss. Pero aquí también quiero mencionar el mismo truco. Supongamos que uno tiene una superficie cerrada. Perdón, uno tiene una superficie, por ejemplo, un cono. Y uno quiere saber cuál es el flujo del cono. ¿Ok? Uno tiene dado una F, ¿ok? Un campo vectorial. Bueno, lo que uno hace, uno dice, bueno, yo voy a aplicar el teorema de Gauss, porque es mucho más fácil calcular la integral triple. No,
Porque el cono no es cerrado. Un cono está abierto. No es una superficie cerrada. Entonces, uno tiene que cerrarla. Uno tiene que taparla por agregar este piso. Entonces, aquí uno tiene S1, que es el cono, y S2, que es el piso. Ahora, uno puede decir lo siguiente, de que phi, uno calcula phi de S1 unión S2, que llamaremos S. ¿Okay? Ese sí es una superficie cerrada. Eso es mediante Gauss. Uno puede hacer eso mediante Gauss, porque ya la superficie es cerrada. Pero nosotros sabemos que el flujo es aditivo. Ese es phi del cono más phi, o el flujo, del piso. Ahora, uno calcule directamente el flujo del piso, que es un pedazo de plano, y entonces muy fácil, directo. Uno calcula el flujo del piso directamente y así uno obtiene el flujo del cono es el flujo de todo menos el flujo del piso. Esa es una manera de usar Gauss para calcular el flujo a través de una superficie, aun si la superficie no es una superficie cerrada. ¿Cómo se usa? Uno lo cierra, uno lo tapa y luego calcule aparte directamente el flujo por la parte que usted usa para taparlo y luego la diferencia es lo que uno está pidiendo. ¿Okay? Hay otro comentario que quiero mencionar aquí. Volumen. Si uno quiere calcular el volumen de T, obsérvense, el volumen de T es la integral triple de 1 dv. Si uno quiere usar la divergencia para calcular el volumen, eso significa que la divergencia o Px más Qy más RZ
tiene que ser idénticamente 1. Bueno, hay infinitos tripletes que funcionan. Por ejemplo, P igual X tercios, Q igual X tercios, y R igual X tercios. Y así, uno tiene de que la integral de superficie sobre el sólido sobre la frontera del sólido cuyo volumen uno quiere, viene dado por X tercios, Y tercios, perdón, Z tercios, punto N de S es el volumen de T. Es análoga a la manera como usábamos Green para calcular el área. Mediante una integral de línea, ahora podemos usar calcular el volumen mediante una integral de superficie. ¿Okay? No se olvide en todas estas fórmulas, en la fórmula de Green, fórmula de Stokes y la fórmula de Gauss, la N es siempre el vector normal exterior. ¿Ok? Bueno, con eso termina el repaso de la materia. De nuevo, voy a indicar 10 preguntas en el examen sábado, 5 horas para el examen, media hora cada pregunta. La solución no aparece hasta las 5 de la tarde, domingo, después de que todos han entregado su examen. Ahora habrá consulta a partir de las 9, ¿ok? Entonces, con eso digo buena suerte y voy a estar disponible a partir desde las 9 hasta las 10. Muchas gracias y hasta luego.